Era un lunes por la mañana del mes de marzo del año 2025 y en la Ciudad de México, en una de esas torres de cristal que tocan el cielo como dedos gigantes apuntando hacia el paraíso, se iba a decidir el destino de muchas personas. La empresa Corporativo Luna, una de las más importantes del país, estaba buscando una nueva secretaria ejecutiva y más de 50 mujeres habían llegado desde muy temprano con la esperanza de conseguir ese trabajo que podría cambiar sus vidas. María Elena Rodríguez despertó ese lunes antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban tímidamente en el cielo de la capital. A los 25 años, su rostro ya mostraba las huellas de quien ha conocido la lucha desde muy joven, pero en sus ojos oscuros había una determinación que ni los años más difíciles habían logrado apagar. Se levantó con cuidado para no despertar a sus hermanos Luis y Miguel, de 13 y 15 años respectivamente, que dormían en el catre de al lado en esa pequeña recámara que compartían los tres desde hacía años. En la cocina, su madre, doña Carmen, ya estaba despierta, preparando café de olla en una olla vieja, pero bien cuidada. A pesar de sus 52 años y de la enfermedad del corazón que la tenía cada vez más débil, doña Carmen siempre se levantaba temprano para despedir a su hija con una bendición y una taza de café caliente. «Que Dios te bendiga, mi hija», le dijo doña Carmen, haciendo la señal de la cruz en la frente de María Elena. «Recuerda lo que siempre te ha dicho tu abuelita. La dignidad no se compra en las tiendas caras, se lleva dentro del alma». María Elena abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto en los últimos meses. Las medicinas para el corazón costaban más de lo que ella ganaba en su trabajo, de medio tiempo, en una papelería del barrio. Y cada día que pasaba sin conseguir un empleo mejor, era un día más que su madre tenía que esperar para recibir el tratamiento que necesitaba. «Mamá, hoy va a ser diferente. Lo siento aquí adentro», dijo María Elena señalándole el pecho. «Voy a conseguir ese trabajo y vamos a salir adelante». Se bañó con agua fría porque no tenían gas para calentar el agua. Se peinó con esmero frente al pedacito de espejo que había en el baño y se puso su mejor ropa, una falda gris que había sido de su hermana mayor antes de que se casara y se fuera a vivir a Estados Unidos. Una blusa blanca que había comprado en el tianguis, pero que siempre mantenía limpia y bien planchada, y unos zapatos negros de piso que, aunque mostraban el desgaste de años de uso, siempre lustrados hasta brillar como espejos. El viaje en metro hasta el centro de la ciudad le tomó 1 hora y media. Durante todo el trayecto, María Elena repasó en su mente las respuestas que había preparado para las preguntas que seguramente le harían. Había estudiado sobre la empresa Corporativo Luna en Internet, en un café que le prestaba computadora, a cambio de que ayudara a limpiar las mesas, y sabía que era una de las compañías más exitosas del país, fundada hace más de 25 años y dedicada a la construcción y los bienes raíces. Cuando llegó a la estación del metro más cercana al edificio, María Elena caminó las 6 cuadras que faltaban, sintiendo como el corazón le latía cada vez más fuerte con cada paso que daba. La ciudad despertaba a su alrededor, los vendedores ambulantes acomodando sus puestos, los oficinistas corriendo hacia sus trabajos con tazas de café en las manos, el ruido constante del tráfico que nunca paraba en la capital. Al llegar frente al edificio de Corporativo Luna, María Elena tuvo que alzar la cabeza para ver dónde terminaba. Era una torre de cristal y acero de 35 pisos que reflejaba las nubes del cielo como un espejo gigante. En la entrada, con letras doradas que brillaban bajo el sol matutino, estaba el nombre de la empresa y abajo, en letras más pequeñas, las palabras que llegaron a significar tanto para ella. «Construyendo sueños desde 1999. ¡Ay, Diosito santo!», susurró mientras se acercaba a las puertas de cristal. «Ayúdame a conseguir este trabajo. Mamá necesita sus medicinas, los muchachos necesitan útiles escolares y yo solo quiero una oportunidad para demostrar de que estoy hecha». Al entrar al lobby, María Elena se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Todo brillaba con una elegancia que nunca había visto. El piso de mármol blanco con vetas doradas, las paredes cubiertas de maderas finas, las lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz, y en el centro, una fuente con agua que caía suavemente mientras tocaba una melodía que sonaba como lluvia sobre hojas. Pero lo que más llamó su atención fueron las otras candidatas. Ahí estaban sentadas en sillones de cuero que parecían sacados de una revista de decoración, luciendo como si hubieran salido directamente de las páginas de una revista de moda.
Había una rubia con un traje sastre azul marino que debía costar más que el sueldo de 3 meses de María Elena, zapatos de tacón alto que brillaban como si fueran nuevos y un bolso de marca que ella había visto en los aparadores de las tiendas más caras de la ciudad. Junto a ella una morena con un vestido negro elegante, collar de perlas que parecían reales y un maquillaje perfecto que la hacía ver como si fuera una sesión de fotografía. Había al menos 20 mujeres más, todas vestidas con la misma elegancia, todas con esa seguridad que da el dinero, todas hablando en voz baja sobre sus trabajos anteriores en empresas importantes, sus estudios en universidades privadas, sus contactos en el mundo de los negocios. María Elena se dirigió a la recepcionista, una mujer joven con sonrisa profesional que la atendió con cortesía pero sin el entusiasmo que había mostrado con las candidatas anteriores. Buenos días, vengo para la entrevista de secretaria ejecutiva. Su nombre, por favor, María Elena Rodríguez. La recepcionista revisó su lista, marcó algo con un lápiz y le entregó una etiqueta con su nombre. Tome asiento, por favor, la llamarán cuando sea su turno. Cuando María Elena se acercó a los sillones donde esperaban las demás candidatas, sintió como todas las miradas se dirigían hacia ella. No fueron miradas de curiosidad amigable, sino esas miradas que pesan y evalúan, que comparan y juzgan. La rubia del traje azul marino volteó hacia su compañera y le susurró algo al oído. Las dos soltaron una risita, que sonó como vidrios rompiéndose en el silencio elegante del lobby. «Mira nada más», dijo la rubia en voz lo suficientemente alta para que María Elena la escuchara, pero lo suficientemente baja para parecer que era un comentario privado. ¿En serio cree que va a conseguir el trabajo vestida así? Por favor, esto es una empresa seria, no una oficina de beneficencia. Una morena con tacones altísimos que la hacían caminar como si estuviera en una pasarela se unió a la conversación. Pobrecita, debe haberse equivocado de lugar. Seguramente vio él. Se anunció y pensó que era para una empresa pequeña. No se dio cuenta de que aquí necesitan gente con, bueno, ya saben, con clase. Una tercera mujer está con un traje gris perla y un reloj que brillaba en su muñeca, añadió con una sonrisa. Falsa. Además vieron sus zapatos, se nota que han caminado mucho. En una empresa como esta necesitas llegar en coche, no en metro. Las palabras dolieron como espinas clavándose directamente en el corazón. María Elena sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza, que las manos le temblaban ligeramente, y que las ganas de salir corriendo de ahí la invadía como una ola. Pero entonces recordó las palabras de su abuela, que había criado a 10 hijos trabajando como costurera, y que siempre le decía, «Mija, cuando la gente te trate mal por tu ropa, por tu casa o por tu dinero, recuerda que están viendo solo lo de afuera, pero tú sabes lo que tienes adentro, y eso es lo que realmente importa». Así que María Elena mantuvo la frente en alto, se sentó en una esquina del lobby y esperó su turno en silencio, aunque por dentro su corazón latía como tambor en una celebración. Las horas pasaban lentamente. Una por una las candidatas eran llamadas para sus entrevistas. Algunas salían sonrientes, otras con cara de preocupación, pero todas salían con esa elegancia que parecía ser un requisito no escrito para trabajar en esa empresa. Cuando finalmente llegó su turno, María Elena se dirigió al elevador siguiendo las instrucciones que le había dado la recepcionista. El piso de recursos humanos estaba en el 10º piso, y mientras subía se miraba en los espejos del elevador, arreglándose la blusa, asegurándose de que su cabello estuviera en su lugar, respirando profundo para calmar los nervios que bailaban en su estómago como mariposas. El gerente de recursos humanos era un hombre de mediana edad llamado licenciado Herrera, con lentes que parecía más interesado en los papeles de su escritorio que en las personas que entrevistaba. Su oficina era elegante pero fría, con muebles modernos que no invitaban a la conversación, y un aire acondicionado que hacía que María Elena sintiera escalofríos. «Señorita Rodríguez», preguntó con tono aburrido, sin siquiera levantar completamente la vista de los documentos. «Sí, señor, María Elena Rodríguez para servirle». El hombre la miró de arriba abajo, y María Elena sintió como si la estuviera pensando en una balanza y encontrándola ligera, insuficiente, inadecuada para ese lugar. «Dígame, ¿tiene experiencia en empresas de este nivel?» «Bueno, señor, trabajé 2 años en una oficina de contabilidad en la colonia Roma, donde manejaba la correspondencia, las citas y ayudaba con la captura de datos.
También trabajé un año en una clínica dental como recepcionista, donde manejaba programas de computación avanzados. Sí, señor. Word, Excel, PowerPoint, y estoy aprendiendo a usar bases de datos más complejas. También se usa Internet para investigaciones. ¿Habla idiomas? Inglés básico, señor, pero estoy estudiando en las noches para mejorarlo. También entiendo un poco de francés porque... ¿Tiene vehículo propio? Esa pregunta hizo que el corazón de María Elena se hundiera un poco. No, señor, pero conozco muy bien el transporte público y siempre llego puntual a mis compromisos. El gerente suspiró como si todo esto fuera una pérdida de tiempo, una molestia que tenía que soportar antes de poder regresar a sus asuntos importantes. ¿Por qué quiere trabajar aquí? María Elena respiró profundo y decidió hablar con el corazón, aunque sabía que probablemente no era lo que el licenciado Herrera quería escuchar. Señor, porque creo que esta empresa representa algo importante, la oportunidad de construir algo grande. He investigado sobre Corporativo Luna y sé que empezó pequeña y creció gracias al trabajo duro y la honestidad. Eso es lo que yo puedo ofrecer: trabajo duro, honestidad y la determinación de alguien que sabe lo que significa luchar por sus sueños. El licenciado Herrera apenas asintió, hizo algunas anotaciones en un papel y cerró la carpeta con los documentos de María Elena. Está bien, señorita, ya le avisaremos si necesitamos algo más, puede retirarse. La entrevista había durado menos de 10 minutos. María Elena se levantó, le dio las gracias al licenciado Herrera y salió de esa oficina, sintiéndose más pequeña que una hormiga. Sabía que no había sido suficiente, que su ropa simple, su falta de vehículo, su experiencia en empresas pequeñas, no habían impresionado a ese hombre que parecía buscar algo que ella no tenía. En el pasillo, mientras esperaba el elevador, las otras candidatas seguían ahí y sus miradas las siguieron como reflectores. Algunas sonreían con esa falsa amabilidad que es peor que la crueldad directa. ¿Ya terminó tan rápido?, preguntó la rubia del traje azul marino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué lástima. Pero no se preocupe, seguramente hay otras oportunidades en otros lugares. Una de sus amigas añadió con voz melosa. Sí, hay muchas empresas más, apropiadas para gente como usted. María Elena sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente comenzaban a formar un nudo en su garganta. Se dirigió hacia el elevador con la dignidad que su abuela le había enseñado, pero por dentro se sentía derrotada, humillada, como si hubiera fracasado no solo a sí misma, sino a toda su familia que confiaba en ella. Pero lo que María Elena no sabía era que desde el momento en que había puesto un pie en ese edificio, alguien la había estado observando. Alguien que había visto todo: las burlas, la humillación, la forma en que había mantenido la cabeza alta a pesar del desprecio. Alguien que reconocía en sus ojos humildes algo que había perdido hace mucho tiempo y que estaba a punto de hacer algo que cambiaría no solo el destino de María Elena, sino también el suyo propio. Desde la ventana de su oficina en el piso 35, don Roberto Luna observaba todo lo que pasaba en el lobby de su empresa como un águila vigila su territorio. A sus 60 años este hombre había construido un imperio desde la nada, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, pero los años de éxito no habían borrado de su memoria los días difíciles de su juventud, cuando él también había sido juzgado por su ropa humilde y su falta de dinero. Don Roberto no era como los otros millonarios, no había heredado su fortuna, no había tenido padrinos poderosos que le abrieran las puertas. Había empezado vendiendo chicles en los camiones urbanos cuando tenía apenas 12 años. Después de que su padre muriera en un accidente de trabajo y su madre tuviera que sacar adelante a 5 hijos, con lo poco que ganaba lavando ropa ajena. Recordaba perfectamente cómo la gente lo miraba cuando era joven. Un muchacho flaco, con ropa remendada, zapatos con agujeros, pero con una determinación en los ojos que nada podía quebrar. Recordaba también a Esperanza, su esposa, que había muerto 5 años atrás después de 40 años de matrimonio perfecto. Esperanza, que había trabajado en una tortillería y que siempre andaba con las manos manchadas de masa y un delantal que había visto días mejores. Cuando vio a María Elena entrar al edificio esa mañana, algo en su pecho se movió, como si una cuerda vieja hubiera vuelto a vibrar después de años de silencio. La forma en que ella caminaba, con pasos firmes pero cuidadosos, como quien sabe que debe aprovechar cada oportunidad,
la manera en que sus ojos observaban todo con respeto, pero sin intimidación, como quien conoce su lugar, pero no se siente inferior. Y sobre todo, esa dignidad quieta que llevaba como una corona invisible, esa misma dignidad que había enamorado a don Roberto de Esperanza hace tantos años. «Ay, Esperanza», murmuró para sí mismo, tocando la fotografía de su esposa que siempre mantenía en su escritorio. «Si pudieras ver esto. Esta muchacha me recuerda a ti cuando eras joven». Don Roberto había desarrollado la costumbre de observar a las personas que llegaban a su empresa, no por desconfianza, sino porque creía firmemente que la verdadera naturaleza de una persona se revelaba en los momentos cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Había visto candidatos que trataban mal a los conserjes, ejecutivos que hablaban con desprecio a las secretarías, visitantes que dejan basura en el lobby, como si fuera natural que otros limpien lo que ellos ensuciaron. Pero María Elena era diferente. Había visto cómo le sonrió al guardia de seguridad cuando entró, cómo le dijo gracias a la recepcionista no una sino 2 veces, cómo se disculpó cuando accidentalmente rozó a una de las otras candidatas. Pequeños gestos que hablaban de una educación que no se aprende en las escuelas caras, sino en los hogares, donde los valores se enseñan con el ejemplo, y después he visto las burlas. Desde su oficina, don Roberto no podía escuchar las palabras exactas, pero no necesitaba escucharlas. Las expresiones de las caras, los gestos despectivos, las risitas crueles, todo eso lo había visto antes, dirigido hacia él mismo cuando era joven y pobre. «Malditas víbora», pensó don Roberto, sintiendo como la sangre se le calentaba. ¿Cómo se atreven a tratar así a una muchacha que vale más que todas ellas juntas? Pero lo que más lo impresionó fue la reacción de María Elena. En lugar de responder con ira o de salir corriendo, simplemente mantuvo la compostura. Se sentó con la espalda derecha y esperó su turno con una paciencia que hablaba de años de práctica en soportar la injusticia sin perder la dignidad. Cuando María Elena entró al elevador para ir a su entrevista, don Roberto tomó el teléfono interno y marcó la extensión de Recursos Humanos. «Licenciado Herrera, soy don Roberto. Quiero que me informe inmediatamente después de entrevistar a la señorita María Elena Rodríguez». «Por supuesto, don Roberto, aunque le adelanto que esa candidata no tiene el perfil que estamos buscando. Su presentación personal deja mucho que desear, no tiene vehículo propio y su experiencia es en empresas muy pequeñas. No le pregunté su opinión, licenciado. Solo quiero que me informes cuando termine la entrevista». La llamada duró apenas 8 minutos. Cuando el licenciado Herrera le informó que la entrevista había terminado, don Roberto sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía exactamente lo que había pasado. Un interrogatorio frío. Preguntas diseñadas para destacar lo que María Elena no tenía en lugar de descubrir lo que sí tenía. Una entrevista que había sido una formalidad, más que una oportunidad real. «Licenciado Herrera, quiero que me mande el expediente completo de la señorita Rodríguez inmediatamente». «Pero don Roberto, esa candidata realmente no hace lo que le digo y quiero que cancele las demás entrevistas de hoy. Tengo otros planes». Cuando don Roberto revisó los papeles de María Elena, sintió que su corazón se hacía más grande con cada línea que leía. Esta muchacha había terminado la preparatoria con promedio de 9.5, trabajando de noche como mesera en un restaurante pequeño para ayudar a su familia después de que su padre los abandonara cuando ella tenía apenas 14 años. Había estudiado computación en una escuela técnica, pagándose los estudios ella misma con lo que ganaba los fines de semana vendiendo gelatinas y pasteles que hacía en su casa. Sus cartas de recomendación hablaban de una empleada puntual, honesta, dedicada, que nunca faltaba al trabajo, que se quedaba horas extra cuando era necesario sin pedir pago adicional, que trataba a todos con respeto y amabilidad. Una de las cartas de la clínica dental donde había trabajado decía: «María Elena tiene algo especial. Hace que las personas se sientan importantes sin importar si son doctores o personas que vienen a limpiar las oficinas». Esto es exactamente lo que busco, pensó don Roberto. Alguien que conoce el valor del trabajo duro, que sabe lo que significa luchar por sus sueños, que trata a los demás como le gustaría ser tratada. Pero había algo más en el expediente que llamó su atención. En la sección de información familiar, María Elena había escrito que cuidaba a su madre enferma del corazón y ayudaba a criar a sus hermanos menores, que su sueldo actual apenas alcanzaba para los gastos básicos,
pero que tenía esperanza de conseguir un trabajo mejor para poder darle a su familia la vida que merecían. «Ay, muchacha», murmuró don Roberto, «si supieras cuánto me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad». Don Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al lobby. Desde ahí podía ver a María Elena esperando el elevador, y aunque no podía verle la cara, podía adivinar por la forma en que sus hombros estaban ligeramente caídos que se sentía derrotada. Las otras candidatas seguían ahí, y don Roberto las vio señalar hacia María Elena y reírse entre ellas. Una de ellas, la rubia del traje azul marino, se acercó a María Elena y le dijo algo que hizo que la muchacha agachara la cabeza. «Ya estuvo bueno», dijo don Roberto en voz alta, aunque no había nadie más en su oficina. Se dirigió directamente al elevador privado que lo llevaba directo al lobby, con una determinación que no había sentido en años. Durante todo el camino hacia abajo pensó en Esperanza, en todas las veces que ella había sido humillada por gente que se creía superior, en todas las oportunidades que le habían negado por no tener la ropa adecuada o los contactos correctos. «Hoy va a ser diferente», se dijo a sí mismo. «Hoy alguien va a ver más allá de la ropa y va a reconocer el oro puro cuando lo tiene enfrente». Mientras tanto, en la planta baja, María Elena esperaba el elevador para marcharse. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente habían comenzado a rodar por sus mejillas y se las limpiaba discretamente con el dorso de la mano, tratando de no llamar la atención. Se sentía como si hubiera fracasado no solo a sí misma, sino a toda su familia que confiaba en ella. Su madre, que se había levantado temprano a pesar de estar enferma para bendecirla. Sus hermanos que le habían dicho, «Tú puedes, hermana», antes de irse a la escuela. Su abuela, que aunque ya no estaba con ellos, le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie te podía quitar. «Tal vez no era el lugar para mí», pensó. «Tal vez ellas tienen razón. Tal vez no pertenezco aquí». Pero entonces escuchó una voz a sus espaldas, una voz amable, respetuosa, que la hizo voltear con sorpresa. «Disculpe, señorita». María Elena se limpió rápidamente las lágrimas y volteó. Era un hombre mayor, elegante pero con ojos amables, vestido con un traje gris que se veía caro, pero no ostentoso. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado, pero su sonrisa era cálida, como la de un abuelo que abraza a sus nietos. «Sí, señor». «¿Usted es María Elena Rodríguez?» «Sí, señor». «¿En qué puedo ayudarle?» Don Roberto sonrió, y en esa sonrisa había algo que hizo que María Elena sintiera un calorcito en el pecho, como cuando su abuela la abrazaba después de un día difícil en la escuela. «Señorita Rodríguez, me gustaría hablar con usted. ¿Tendría unos minutos?» María Elena se sintió confundida pero intrigada. Este señor no parecía como los otros empleados de la empresa. Había algo diferente en él, algo que la hacía sentir respetada. «Por supuesto, señor, pero no sé si tengo permiso de estar aquí después de la entrevista». «No se preocupe. Por eso, acompáñeme, por favor». Mientras caminaban hacia los elevadores, las candidatas que habían estado burlándose de María Elena la miraron con curiosidad y algo de envidia. ¿Quién era ese señor tan elegante? ¿Por qué se interesaba en ella? ¿Sería alguien importante en la empresa? La rubia del traje azul marino se acercó disimuladamente, tratando de escuchar la conversación, pero don Roberto simplemente la ignoró completamente, como si fuera invisible. Don Roberto presionó el botón del piso 35 y María Elena sintió que su estómago se hacía un nudo. El piso 35 era el último piso del edificio, donde, según había leído en internet, estaban las oficinas principales de la empresa. «Señor», dijo María Elena, mientras el elevador subía, «¿puedo preguntarle quién es usted?» «No, quiero meterme en problemas». «No va a meterse en problemas, se lo prometo. Mi nombre es Roberto Luna». María Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Roberto Luna, el dueño de la empresa, el millonario del que todo el mundo hablaba. ¿Usted es el dueño de todo esto? Sí, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que quiero conocer mejor a María Elena. ¿Puedo llamarla María Elena? Sí, señor Luna, por supuesto. Y usted puede decirme don Roberto, si no le molesta. El elevador siguió subiendo en silencio, pero era un silencio cómodo, como el que se comparte entre personas que, aunque acaban de conocerse, sienten que hay algo especial entre ellas. Cuando llegaron al piso 35,
Don Roberto la guió por un pasillo alfombrado hasta llegar a una puerta de madera tallada con una placa dorada que decía Roberto Luna, director general. Adelante, María Elena. Espero que lo que. Voy a contarle la ayuda a entender por qué quise hablar con usted. María Elena entró a esa oficina sintiéndose como si estuviera entrando a un sueño, sin saber que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que vería el mundo para siempre. La oficina de don Roberto era impresionante, pero de una manera que inspiraba respeto más que intimidación. Era grande, sí, pero no ostentosa. Las paredes estaban cubiertas de madera de nogal que daba una sensación de calidez y las ventanas enormes ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Pero lo que más llamó la atención de María Elena fueron las fotografías que llenaban las paredes y el escritorio. Había fotos de la empresa a través de los años, desde una pequeña oficina con apenas 2 escritorios hasta el imponente edificio donde se encontraban ahora. Pero las fotografías que más abundaban eran de una mujer hermosa con sonrisa dulce, a veces sola, a veces acompañada de don Roberto en diferentes etapas de sus vidas. Y había muchísimas fotografías de niños sonrientes, en escuelas, en orfanatos, en hospitales, todos acompañados por don Roberto y la mujer de la sonrisa dulce. Siéntese, por favor, le dijo don Roberto, señalando una silla cómoda frente a su escritorio. María Elena se sentó en la orilla de la silla, con las manos en las rodillas, sin saber qué esperar. Todo esto le parecía demasiado irreal. Hace una hora estaba siendo humillada en el lobby, y ahora estaba en la oficina del dueño de la empresa más importante del país. ¿Ves esa fotografía?, preguntó don Roberto, señalando la imagen más grande de todas. Un retrato de la mujer hermosa con un marco dorado, que obviamente había sido puesto ahí con mucho amor. Sí, señor, don Roberto. Es una mujer muy bonita. Era mi esposa con Esperanza. Murió hace 5 años de cáncer. María Elena sintió un dolor en el pecho por este hombre que había perdido a su amor. Lo siento mucho, don Roberto. Se ve que era una persona muy especial. Era una persona que sabe que. Voy a contarle una historia que muy pocas personas conocen. Una historia que explica por qué quise hablar con usted hoy. Don Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, como si necesitara mirar hacia el horizonte, para encontrar las palabras correctas. Cuando conocí la esperanza, hace 42 años, yo era un muchacho de 18 años que vendía chicles en los camiones urbanos. Ella tenía 16 años y trabajaba en una tortillería del barrio donde yo vivía. Siempre andaba con las manos manchadas de masa, un delantal que había visto días mejores y zapatos que tenían más kilómetros encima que muchos automóviles. Los ojos de don Roberto se llenaron de recuerdos dulces y dolorosos a la vez. Todos en el barrio se burlaban de ella. Las muchachas de su edad, que tenían padres con trabajos mejores, decían que una muchacha que olía a masa nunca iba a conseguir un buen marido. Los muchachos la molestaban, diciéndole harinosa o manos de masa. Pero yo veía algo que los demás no podían ver. ¿Qué veía don Roberto? Veía un corazón puro como el oro, una voluntad de hierro que ni los días más difíciles podían quebrar, y una dignidad que ningún traje caro puede comprar. Veía a una muchacha que se levantaba a las 4 de la mañana para ayudar a hacer las tortillas, que estudiaba por las noches a la luz de una vela, porque no tenían dinero para pagar la luz eléctrica, que nunca se quejaba, aunque sus manos se llenaron de callos y quemaduras. Don Roberto se acercó a María Elena, y en sus ojos había una intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo directamente a su alma. Y eso mismo veo en usted, María Elena. Esa misma fortaleza, esa misma dignidad, esa misma determinación que no se puede comprar en ninguna tienda ni se puede aprender en ninguna universidad. María Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Don Roberto, no entiendo. ¿Por qué me está contando esto? Porque yo soy Roberto Luna, el dueño de esta empresa, pero antes que nada, soy el hombre que enamoró a la muchacha de la tortillería. Y he estado observando todo lo que pasó allá abajo. Vi cómo la trataron esas víboras, vi cómo mantuvo usted la compostura, cuando cualquier otra persona habría salido corriendo o habría respondido con ira. Vi la fortaleza en sus ojos, que es exactamente la misma que tenía mi esperanza. María Elena no podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación,
sino de algo que no sabía cómo describir. Esperanza, alivio, gratitud. Don Roberto, yo no sabía. Nunca pensé que alguien como usted se fijaría en alguien como yo. ¿Alguien como yo? María Elena, déjeme contarle quién soy yo realmente. Hace 40 años, cuando decidí pedirle con esperanza que fuera a mi novia, todo el mundo nos veía como la pareja más extraña del barrio. El vendedor de chicles y la muchacha de la tortillería nos decían que estábamos locos, que nunca íbamos a salir de pobres, que era mejor que buscáramos parejas más apropiadas para nuestra clase social. Don Roberto regresó a su escritorio y sacó una fotografía vieja y amarillenta. En ella se veían dos jóvenes sonrientes, claramente pobres pero claramente enamorados, parados frente a lo que parecía ser un puesto muy pequeño en un mercado. Esta fue nuestra primera empresa, dijo don Roberto con una sonrisa nostálgica. Un puesto de tacos en el mercado de Tepito. Esperanza hacía las tortillas, yo atendía a los clientes. Trabajamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Nos levantábamos a las 3 de la mañana para preparar la comida y nos acostamos a las 11 de la noche después de limpiar todo. ¿Y así empezó todo esto?, preguntó María Elena, señalando con un gesto la elegante oficina que los rodeaba. Así empezó todo. Peso por peso, taco por taco, cliente por cliente. Pero lo más importante no era el dinero que ganábamos, sino la forma en que tratábamos a la gente. Esperanza tenía una regla de oro. Roberto, no importa si el cliente viene en traje o en overol, si llega en coche o a pie, todos merecen el mismo respeto, la misma sonrisa, la misma comida caliente. Don Roberto se acercó a otra fotografía, esta de él y Esperanza ya mayores, cortando el listón en la inauguración de lo que parecía ser una escuela. Cuando empezamos a ganar más dinero, Esperanza insistió en que teníamos que ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo que nosotros habíamos pasado. Construimos escuelas en barrios pobres, damos becas a muchachos que quieren estudiar pero no tienen dinero. Tenemos un programa de crédito sin intereses para gente que quiere empezar su propio negocio. Por eso hay tantas fotos con niños, murmuró María Elena, entendiendo de repente. Exactamente. Esperanza siempre decía, Roberto, cuando Dios nos bendice, es para que nosotros bendigamos a otros. Y eso es lo que hemos hecho durante todos estos años. Don Roberto regresó a su silla y miró directamente a los ojos de María Elena. Ahora dígame algo con absoluta honestidad, María Elena. Si yo le diera este trabajo, ¿qué haría con su primer sueldo? María Elena no dudó ni un segundo. Las palabras salieron de su corazón sin pasar por su cerebro. Compraría las medicinas que necesita mi mamá para su corazón, pagaría la renta que debemos desde hace 2 meses, compraría zapatos nuevos para mis hermanos, porque los suyos ya tienen agujeros y si me sobra algo compraría ingredientes para hacerle una comida especial a mi mamá, porque hace mucho tiempo que no veo una sonrisa real en su cara. Don Roberto cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. ¿Sabe qué hizo mi Esperanza con su primer sueldo grande cuando el puesto de tacos empezó a darnos ganancias serias? No, Don Roberto. Compró medicinas para su mamá que estaba enferma del corazón, pagó la renta atrasada de su casa, compró zapatos para sus hermanos menores y con lo que le sobró, le hizo una comida especial a su mamá porque hacía meses que no la veía sonreír de verdad. El silencio llenó la oficina, pero era un silencio sagrado, lleno de comprensión y respeto. Mutuo era el silencio que se hace cuando 2 almas se reconocen, cuando 2 corazones se entienden sin necesidad de más palabras. María Elena, dijo don Roberto con voz suave pero firme. El trabajo es suyo si lo quiere, pero no como secretaria ejecutiva. Quiero que sea mi asistente personal, alguien en quien pueda confiar completamente, alguien que entienda que esta empresa no es solo un negocio, sino una forma de cambiar vidas. María Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Esto era un sueño. ¿Se había desmayado? En el lobby. Esto era una fantasía de su mente. Pero don Roberto, yo no tengo la experiencia para ser la asistente personal del dueño de una empresa tan importante. Yo solo he trabajado en lugares pequeños. No sé cómo manejar las responsabilidades de... La experiencia se aprende, María Elena. Se aprende con paciencia, con dedicación, con errores y aciertos, pero el carácter, eso se trae desde el alma. Y usted tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela, que no se puede comprar con ningún dinero.
Tiene corazón puro y manos trabajadoras. Don Roberto se levantó y caminó hacia una caja fuerte que había detrás de su escritorio. La abrió con cuidado y sacó algo que hizo que los ojos de María Elena se abrieran como platos. Pero antes de que acepte el trabajo, continuó don Roberto, hay algo más que quiero hacer por usted, algo que mi Esperanza me habría pedido que hiciera. Lo que don Roberto estaba a punto de darle a María Elena no era solo dinero. Era algo que cambiaría para siempre no solo su situación económica, sino la forma en que vería la bondad humana y su propio valor como persona. Don Roberto regresó a su escritorio, llevando en las manos una chequera de cuero fino que claramente había sido usada para cambiar muchas vidas a lo largo de los años. Se sentó frente a María Elena y con movimientos cuidadosos, como quien está a punto de realizar un acto sagrado, comenzó a escribir. María Elena dijo mientras escribía, ¿sabe cuál fue el momento más importante en la vida de mi Esperanza? ¿Y en la mía? No, don Roberto. Fue cuando un hombre mayor, don Aurelio, se llamaba, nos dio la oportunidad que cambió nuestro destino. Nosotros teníamos el puesto de tacos, trabajamos como burros, pero nunca logramos ahorrar lo suficiente. Para crecer, siempre salían gastos inesperados, que se enfermaba la mamá de Esperanza, que se descomponía el refrigerador, que teníamos que ayudar a algún familiar. Don Roberto siguió escribiendo mientras hablaba y María Elena podía ver que sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente de la emoción. Un día don Aurelio llegó a nuestro puesto. Era dueño de varias propiedades en el centro, un hombre muy rico pero muy sencillo. Comía ahí todos los días, siempre pedía lo mismo. 3 tacos de carnitas y un refresco de toronja. Esperanza. Y yo pensábamos que solo era un cliente más, pero él nos había estado observando durante meses. Observando. Sí, veía cómo tratábamos a todos los clientes por igual, como nunca les dábamos menos comida a los que se veían más pobres. Como Esperanza siempre tenía una palabra amable para los niños que venían solos a comprar. Veía que cuando alguien no tenía dinero completo, nosotros le dábamos la comida de todas maneras y le decíamos págame mañana cuando puedas. María Elena escuchaba fascinada, sintiendo que esta historia tenía algo que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Un día don Aurelio nos dijo, muchachos, quiero hacer un trato con ustedes. Yo les voy a prestar dinero para que pongan un restaurante de verdad, con mesas, con meseros, con todo lo que necesiten. Pero hay 2 condiciones. Primero, que me paguen cuando puedan, sin intereses, sin prisa. Segunda, que cuando ustedes estén en posición de ayudar a alguien más lo hagan. Don Roberto terminó de escribir y cerró la chequera, pero no le entregó el cheque todavía a María Elena. ¿Saben cuánto dinero nos prestó don Aurelio? 50,000 pesos. En esa época era una fortuna. Era más dinero del que habríamos podido ahorrar en 10 años. El corazón de María Elena comenzó a latir más rápido. Había algo en la forma en que don Roberto contaba esta historia, que le hacía presentir que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Esperanza y yo lloramos esa noche como niños. No podíamos creer que alguien confiaría en nosotros, de esa manera, que viera en nosotros algo que nosotros mismos no veíamos. ¿Y sabe qué nos dijo don Aurelio cuando le preguntamos por qué lo hacía? ¿Qué les dijo? Nos dijo, porque cuando yo era joven y pobre, alguien hizo lo mismo por mí. Y esa persona me dijo que cuando tuviera la oportunidad de ayudar a alguien como él me estaba ayudando a mí, lo hiciera. Así es como el mundo se hace mejor, una persona a la vez. Don Roberto se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a María Elena. Con manos que temblaban de emoción, le entregó el cheque. Este cheque es, para usted, María Elena, 50,000 pesos. No es un préstamo, no es un adelanto de sueldo, es un regalo. Un regalo que viene con la misma condición que nos puso don Aurelio hace 40 años. María Elena tomó el cheque con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuando vio la cantidad escrita con la letra clara y firme de don Roberto, sintió que el mundo se detenía a su alrededor. No, don Roberto, no puedo aceptar esto. Es demasiado dinero. No he hecho nada para merecerlo. María Elena se levantó de la silla como si tuviera resortes. Las lágrimas corrían por sus mejillas como cascadas y sus manos temblaban, tanto que el cheque parecía vibrar. Yo no soy como usted y doña Esperanza. Ustedes tenían un negocio, tenían experiencia.
Yo solo soy una muchacha que no pudo ni siquiera pasar una entrevista de trabajo. Siéntese, por favor, María Elena, y escúcheme bien. La voz de don Roberto era firme, pero llena de cariño paternal. Ese cheque no es porque usted haya hecho algo para merecerlo, es porque usted es exactamente la persona que necesita recibirlo. María Elena se sentó, pero siguió llorando y negando con la cabeza. Don Roberto, usted no me conoce. No sabe si soy honesta, si soy trabajadora de verdad. Sí. ¿No la conozco? Don Roberto sonrió. María Elena, yo he estado en los negocios durante más de 40 años. He conocido a miles de personas, ejecutivos con títulos universitarios caros, empresarios con contactos poderosos, gente con mucho dinero y muchas influencias, y sabe lo que he aprendido en todos estos años. ¿Qué, don Roberto? Que la verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Y usted, muchacha, tiene un corazón más rico que el de todos los millonarios que he conocido en mi vida. Don Roberto se acercó a la ventana y señaló hacia abajo, hacia el lobby donde habían estado las otras candidatas. Esas mujeres que la trataron mal tienen dinero, tienen ropa cara, tienen contactos, pero sabe que no tienen la humildad para tratar bien a un conserje, no tienen la sensibilidad para darse cuenta de que sus palabras pueden lastimar a otra persona, no tienen la fortaleza para mantener la dignidad cuando las cosas se ponen difíciles. Pero don Roberto, yo no tengo estudios importantes, no tengo experiencia en empresas grandes. María Elena, ¿sabe cuál es la diferencia entre la educación y la sabiduría? La educación se aprende en escuelas, pero la sabiduría se aprende en la vida. Y usted tiene una sabiduría que ninguna universidad puede enseñar. Usted sabe lo que significa sacrificarse por los que ama, sabe lo que significa trabajar duro sin quejarse, sabe lo que significa mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Don Roberto regresó a sentarse frente a María Elena y tomó sus manos entre las suyas. Ese dinero es para que cure a su mamá, para que sus hermanos tengan todo lo que necesitan, y para que usted pueda empezar esta nueva etapa de su vida sin las preocupaciones económicas que la han agobiado durante tantos años. Pero hay una condición, la misma que me puso don Aurelio a mí. El corazón de María Elena se detuvo por un momento. ¿Cuál, don Roberto? Que cuando usted esté en una posición de ayudar a alguien más, lo haga. Que continúe esta cadena de bondad que alguien empezó hace muchos años y que ahora pasa de mis manos a las suyas. María Elena miró el cheque que tenía en las manos. Pensó en su madre luchando contra la enfermedad sin las medicinas adecuadas, en sus hermanos usando zapatos rotos, en las noches que se había quedado despierta, preguntándose cómo iban a salir adelante. Se lo prometo, don Roberto. Se lo prometo por la memoria de mi abuela que me enseñó lo que significa la dignidad. Por la salud de mi mamá que ha sacrificado todo por nosotros. Por el futuro de mis hermanos que merecen tener las oportunidades que yo no tuve. Y se lo promete también por usted misma, añadió don Roberto con una sonrisa, porque usted merece ser feliz, merece tener éxito, merece que alguien crea en usted tanto como yo creo en este momento. María Elena asintió, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Ahora, dijo don Roberto, levantándose de su silla, vamos a bajar. Quiero que conozca a todo el equipo como mi nueva asistente personal, y quiero que esas víboras que la trataron mal vean que hay una justicia en este mundo, aunque a veces tarda en llegar. ¿De verdad vamos a bajar juntos? Claro que sí. Usted ya no es la muchacha que vino a buscar trabajo esta mañana. Usted es María Elena Rodríguez, mi asistente personal, y la persona en quien confío para ayudarme a continuar el legado que Esperanza y yo empezamos hace tantos años. Cuando llegaron al lobby, las candidatas que habían estado burlándose de María Elena seguían ahí, algunas esperando todavía sus entrevistas, otras esperando los resultados. Al ver a María Elena bajar del elevador privado acompañada por don Roberto Luna, el mismísimo dueño de la empresa, sus caras fueron un poema de sorpresa, confusión y envidia. El silencio que se hizo en el lobby era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en María Elena y don Roberto, tratando de entender qué estaba pasando. Señoritas y señores, anunció don Roberto en voz alta para que todos en el lobby pudieran escuchar. Quiero presentarles a María Elena Rodríguez, mi nueva asistente personal. A partir de hoy,
Ella trabajará directamente conmigo en todos los proyectos importantes de la empresa. Las mismas mujeres que habían tratado a María Elena como si fuera invisible, ahora la miraban con una mezcla de respeto forzado y envidia que no podían disimular. La rubia del traje azul marino se acercó con una sonrisa tan falsa que parecía que se le iba a caer la cara. Felicidades, María Elena. No sabía que tenías esa conexión especial con don Roberto, pero María Elena, con la sabiduría que dan los años de sufrimiento y la nobleza que viene del corazón, simplemente sonrió con amabilidad genuina. No tengo ninguna conexión especial. Solo creo que don Roberto vio algo en mí que ustedes no pudieron ver. Y espero que algún día ustedes también encuentren a alguien que vea lo mejor de ustedes, así como él vio lo mejor de mí. La respuesta de María Elena dejó a todas las presentes sin palabras. No había rencor, no había venganza, no había ganas de humillar a quienes la habían humillado. Solo había perdón, comprensión y una nobleza que las hizo sentir pequeñas, pero no porque ella las quisiera hacer sentir así, sino porque ellas mismas se dieron cuenta de lo mezquinas que habían sido. Y mientras salían del edificio, para ir al banco a depositar el cheque y después a casa para contarle las buenas noticias a su familia, don Roberto le dijo algo que María Elena nunca olvidaría. Recuerde, muchacha, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos sino en lo que damos, y la verdadera elegancia no está en la ropa que usamos sino en la forma en que tratamos a los demás. Usted ya es más rica y más elegante de lo que cualquiera de esas mujeres será jamás. Pero la historia no terminaba ahí. El destino, que a veces parece burlarse de nosotros, pero otras veces nos sonríe con una ternura infinita. Tenía preparada una última sorpresa que ninguno de los dos esperaba. Una sorpresa que convertiría esta historia de segunda oportunidad en algo aún más grande. Una historia de reencuentro, perdón y familia. 6 meses después de aquel día que cambió su vida para siempre, María Elena se había convertido en una parte indispensable de Corporativo Luna. Su dedicación, su honestidad y su forma única de tratar a todos, desde el conserje hasta los ejecutivos más importantes, con el mismo respeto y cariño, la habían convertido en la mano derecha de don Roberto y en la persona más querida de toda la empresa. Con su primer sueldo y el regalo de don Roberto, María Elena había logrado operar a su mamá del corazón en el mejor hospital de la ciudad. Doña Carmen ahora estaba sana y fuerte. Había recuperado el color en las mejillas y la sonrisa que había perdido durante los años de enfermedad. Sus hermanos Luis y Miguel habían vuelto a sonreír como los niños que eran. Tenían zapatos nuevos, útiles, escolares completos y habían hasta podido inscribirse en clases de fútbol que siempre habían querido tomar pero que nunca habían podido pagar. La familia Rodríguez había encontrado la paz después de años de lucha constante y María Elena sentía que finalmente podía respirar sin esa angustia permanente que había cargado en el pecho desde que tenía 14 años. Esa tarde de viernes, un día de noviembre con un sol dorado que entraba por las ventanas de la oficina, María Elena estaba organizando los documentos importantes de don Roberto cuando decidió limpiar a fondo su escritorio. Era algo que hacía cada viernes porque don Roberto le había enseñado que un escritorio ordenado es reflejo de una mente ordenada. En uno de los cajones más profundos del escritorio encontró una caja vieja de madera tallada cubierta de polvo que obviamente llevaba años sin ser abierta. La caja estaba cerrada pero no con llave, así que María Elena la abrió con cuidado pensando que tal vez contenía documentos importantes que don Roberto había olvidado. Lo que encontró dentro hizo que sus manos comenzaran a temblar como hojas en una tormenta y que el corazón se le detuviera por completo. La caja estaba llena de fotografías viejas amarillentas por el paso del tiempo pero perfectamente conservadas, y ahí en la fotografía que estaba encima de todas las demás estaba su padre. Su padre que los había abandonado cuando ella tenía apenas 14 años, su padre que había desaparecido sin dejar rastro, su padre del que nunca habían vuelto a saber nada. Pero no estaba solo en la foto, estaba con un joven Roberto Luna, ambos sonriendo de oreja a oreja con ropa de trabajo y las manos sucias parados frente a lo que parecía ser la primera oficina de Corporativo Luna. En la parte de atrás de la fotografía, con la letra de don Roberto pero mucho más joven, estaba escrito Roberto y Jorge. Socios y hermanos, primer día en la oficina, abril de 1999. Dios mío, susurró María Elena sintiendo que las piernas se le volvían de gelatina con manos que temblaban. Incontrolablemente, siguió revisando las fotografías. Ahí estaba su padre en docenas de imágenes,
en reuniones de trabajo, en celebraciones de la empresa, en lo que parecían ser eventos familiares junto a don Roberto y doña Esperanza. En una de las fotos su padre cargaba a una niña pequeña que se parecía mucho a doña Esperanza, y en otra estaba acompañado de una mujer joven y hermosa que María Elena reconoció inmediatamente. Era su propia madre, pero 20 años más joven. ¿Encontró algo interesante?, preguntó don Roberto, entrando a la oficina con esa sonrisa cálida que se había vuelto tan familiar para María Elena. María Elena volteó hacia él con la fotografía principal en las manos y los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de alegría, de dolor, de confusión o de todas esas emociones juntas. Don Roberto, este hombre de la foto, es mi papá. Don Roberto se quedó completamente inmóvil, como si alguien lo hubiera convertido en estatua de sal. El color se le fue de la cara y por un momento que pareció eterno no dijo absolutamente nada. Después, con pasos lentos, se acercó a María Elena, tomó la fotografía con manos que también temblaban y se sentó pesadamente en su silla. Jorge Rodríguez, murmuró, y en su voz había una mezcla de dolor, nostalgia y algo que parecía ser alivio. Mi socio, mi hermano, mi mejor amigo y el hombre que casi destruye todo lo que habíamos construido juntos, su socio. María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá era su socio. María Elena, su papá. Y yo fundamos esta empresa juntos. Éramos como hermanos desde que teníamos 12 años, crecimos en el mismo barrio, vendíamos chicles en los mismos camiones, nos enamoramos de nuestras novias en la misma época. Cuando decidimos empezar el negocio, él puso la mitad del dinero, yo puse la otra mitad. Todo lo que ves aquí, don Roberto hizo un gesto abarcando toda la oficina. Se construyó con el trabajo de los dos. El corazón de María Elena latía, era tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Pero entonces, ¿por qué desapareció? ¿Por qué nos abandonó? Don Roberto cerró los ojos como si le doliera recordar, y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor que había estado cargando durante años. Porque hace 25 años, él hizo algo que nunca pude entender ni perdonar hasta ahora. ¿Qué hizo? Se robó dinero de la empresa, mucho dinero. Dinero que necesitábamos para el proyecto más importante que habíamos tenido hasta ese momento. La construcción de nuestro primer edificio grande. Cuando lo descubrí, él ya había desaparecido. Se llevó exactamente 150,000 pesos y nunca más supimos de él. Las lágrimas corrían por las mejillas de María Elena como ríos desbordados. Toda su vida había pensado que su padre los había abandonado porque no los amaba lo suficiente, porque había encontrado una vida mejor en otro lugar, porque ellos no habían sido importantes para él. Don Roberto, yo no sabía nada de esto. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 14 años. Nunca nos dijo por qué se fue. Nunca nos explicó nada. Solo desapareció una noche y nunca volvió. Mi mamá se enfermó de tristeza. Tuvimos que vender todo lo que teníamos de valor, y yo tuve que dejar la escuela para trabajar y mantener a mis hermanos. Don Roberto la miró con ojos llenos de dolor y comprensión. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo por qué cuando la conocí por primera vez sentí que la conocía de algún lado. Tiene los mismos ojos de Jorge, la misma determinación que él tenía cuando éramos jóvenes, antes de que todo se complica. Don Roberto, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que mi papá le hizo daño, que le robó dinero, nunca habría. No. Don Roberto se levantó de su silla con una energía que sorprendió a María Elena. No diga eso jamás. Usted no es responsable de lo que hizo su padre. Usted es una mujer honorable, trabajadora, honesta. Todo lo contrario de lo que él fue en sus últimos días aquí. Pero entonces, don Roberto hizo algo que sorprendió a María Elena más que todo lo que había pasado hasta ese momento. Se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas, y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo directamente a su alma. María Elena, tengo que confesarle algo que he estado cargando en el corazón durante estos 6 meses y que ahora, sabiendo la verdad, ya no puedo guardar. El corazón de María Elena se detuvo completamente. ¿Qué es, don Roberto? Cuando revisé su expediente hace 6 meses y vi su apellido, sospechaba que podía ser hija de Jorge. No era un apellido común, y la edad cuadraba perfectamente. Pero decidí darle la oportunidad porque vi en usted todo lo bueno que él había perdido.
todo lo noble que él había tenido antes de que las circunstancias lo cambiaran. Me dio el trabajo sabiendo quién era mi padre. Le di el trabajo porque se lo merecía, María Elena. Porque vi en usted a la persona que necesitaba esta empresa, la persona que necesitaba yo, pero ahora que sé la verdad completa, quiero decirle algo más. Algo que va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre por qué su padre desapareció. Don Roberto se levantó y caminó hacia su caja fuerte. La abrió con manos temblorosas y sacó un sobre amarillento que obviamente había sido leído muchas veces. Hace 3 años recibí una carta de su padre. María Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Una carta. Mi papá le escribió. En esta carta Jorge me pedía perdón. Me explicaba por qué se había llevado el dinero. Me contaba toda la verdad que yo nunca había sabido. Don Roberto regresó a su silla y le entregó el sobre a María Elena. Léala usted misma. Creo que tiene derecho a saber la verdad. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, María Elena abrió el sobre. Ahí estaba la letra de su padre. Esa letra que había visto en las cartas de amor que le escribía a su mamá cuando era niña. Esa letra que firmaba las tarjetas de cumpleaños y los reportes escolares. Mi querido Roberto, comenzaba la carta. Sé que después de 25 años esta carta llega demasiado tarde. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón y mucho menos a esperar que me perdones. Pero necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. María Elena siguió leyendo con lágrimas que caían sobre el papel. Aquel día que me llevé el dinero de la empresa, Carmen estaba muriendo. Los doctores me habían dicho que necesitaba una operación del corazón que costaba exactamente 150,000 pesos. Era una operación experimental, muy cara, que había que pagar por adelantado. Le dije que íbamos a encontrar la manera, que íbamos a pedir prestado, que íbamos a vender todo lo que teníamos, pero el doctor me dijo que solo tenía una semana de vida si no la operaban inmediatamente. Trate de pedirte el dinero prestado, Roberto. Tajiro K. Trade. Pero tú estabas en Guadalajara, cerrando el contrato más importante de nuestras vidas y no podía localizarte. Llamé a tu hotel, dejé mensajes, pero tú estabas en reuniones todo el día y toda la noche y Carmen empeoraba cada hora que pasaba. Así que tomé una decisión que sé que fue incorrecta, pero que en ese momento me pareció la única opción. Tomé el dinero de la cuenta de la empresa. En mi mente no lo estaba robando. En mi mente te lo iba a decir cuando regresaras. Te iba a explicar todo y íbamos a encontrar la manera de reponerlo. Pero cuando regresaste y descubriste lo que había hecho, la furia en tus ojos me dijo que había perdido no solo a mi socio, sino también a mi hermano, María Elena. Tuvo que parar de leer porque las lágrimas no la dejaban ver. Don Roberto le alcanzó un pañuelo y le dijo suavemente: siga leyendo, María Elena. Necesitas saber todo. No pude enfrentar a Roberto. No podía soportar la idea de que me vieras como un ladrón. Así que esa misma noche tomé a mi familia y nos fuimos de la ciudad. Pero la ironía del destino es cruel. Carmen se recuperó de la operación, pero yo me enfermé del alma. La culpa de haber traicionado tu confianza me comía por dentro cada día. Después de 2 años ya no podía más. Sentía que mi familia merecía algo mejor que un hombre que había traicionado a su mejor amigo. Sentía que Carmen y mis hijos merecían un esposo y padre que no cargara con la vergüenza de lo que yo había hecho. Así que una noche, cuando ellos dormían, me fui. Los abandoné porque pensé que era lo mejor para ellos. He pasado estos 25 años trabajando en trabajos humildes, viviendo en cuartos pequeños, ahorrando cada peso que ganó. No para mí, Roberto, para algún día poder regresar el dinero que tomé con intereses. Tengo ya casi 200,000 pesos ahorrados, pero más que el dinero, lo que quiero es tu perdón. Y si no puedo es que no un solo día ha pasado sin que me arrepienta de lo que hice. No un solo día ha pasado sin que extrañe a mi hermano Roberto, sin que extrañe nuestros sueños compartidos, sin que extrañe la amistad más pura que he tenido en mí. Dira. La carta continuaba con palabras cada vez más dolorosas, pero María Elena ya no podía continuar leyendo. El dolor en su pecho era tan intenso y profundo que sentía como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón, impidiéndole respirar normalmente. Cada línea que había leído hasta ese momento era como una pequeña daga que se clavaba en lo más profundo de su ser,
revelando una verdad que había permanecido oculta durante décadas. Su padre, aquel hombre al que había juzgado tan duramente durante tantos años, no los había abandonado por falta de amor o por irresponsabilidad como siempre había creído. Los había dejado porque, en su mente atormentada por la culpa y la vergüenza, pensaba sinceramente que era lo mejor para ellos, que merecían algo mejor que un hombre que había traicionado a su mejor amigo. Cargaba con un peso tan insoportable sobre sus hombros que prefirió alejarse de quienes más amaba antes que contaminarlos con su vergüenza. ¿Dónde está ahora?, preguntó María Elena con voz entrecortada, apenas audible, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas como pequeños ríos de dolor y comprensión tardía. Don Roberto, con un suspiro que parecía contener todo el dolor acumulado durante un cuarto de siglo, sacó otro papel amarillento del mismo sobre, un documento que había guardado cuidadosamente junto a la carta principal. Me envió su dirección exacta en este papel, explicó con voz suave. Vive actualmente en Guadalajara, en una pensión pequeña y modesta en un barrio tranquilo. Trabaja diariamente como carpintero en una fábrica de muebles artesanales, donde dicen que es muy respetado por su meticuloso trabajo y su honradez inquebrantable. Según lo que pude averiguar, vive completamente solo, sin haber formado otra familia o establecido relaciones significativas. Y según me informó detalladamente en otra carta que recibí el año pasado por estas mismas fechas, cada peso que gana con el sudor de su frente lo sigue religiosamente ahorrando, centavo a centavo, con el único propósito de algún día poder devolvérmelo todo, como si ese dinero pudiera compensar los años perdidos y las heridas causadas. ¿Le ha respondido usted a alguna de sus cartas?, preguntó María Elena, conteniendo la respiración, como si la respuesta a esa pregunta pudiera determinar el rumbo que tomaría su vida a partir de ese momento crítico. No, respondió don Roberto después de un breve silencio, y en su voz grave y profunda había tanto dolor y arrepentimiento como en la propia voz quebrada de María Elena. No le he respondido ni una sola vez durante todos estos años porque, siendo completamente honesto contigo, hasta el día de hoy no sabía con certeza en mi corazón si podía realmente perdonarlo por lo que consideré durante tanto tiempo una traición imperdonable. Pero ahora que descubro que tú eres su hija, ahora que veo claramente reflejado en ti todo lo bueno, noble y valioso que Jorge tenía en su interior y que evidentemente nunca perdió realmente a pesar de sus errores, ahora comprendo con absoluta claridad que él nunca fue verdaderamente un ladrón como lo juzgué injustamente. Fue simplemente un hombre desesperado y acorralado por las circunstancias que tomó una decisión equivocada movido únicamente por el amor incondicional hacia su familia, especialmente hacia tu madre enferma. María Elena se incorporó lentamente de su asiento, todavía sosteniendo con manos temblorosas aquella carta reveladora que había cambiado completamente su percepción del pasado, posiblemente el curso de su futuro. Don Roberto, ¿me daría su permiso y bendición para ausentarme unos días e ir personalmente a buscarlo?, preguntó con determinación creciente en su voz, a pesar de las lágrimas que aún humedecían sus mejillas. Después de todo lo que nos hizo sufrir involuntariamente, después de habernos dejado sin una explicación cuando más lo necesitábamos. Se detuvo brevemente, y cuando levantó la mirada para encontrarse con los ojos de don Roberto, había en ella una determinación tan poderosa y una convicción tan inquebrantable que el empresario sintió como si estuviera contemplando al joven Jorge de 25 años atrás, con toda su pasión y su fuerza de voluntad intactas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido mágicamente, permitiéndole ver nuevamente a aquel amigo que tanto había extrañado en secreto. Usted me ha enseñado pacientemente durante estos meses que la verdadera bondad se ofrece desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, simplemente porque el corazón lo dicta así, sin cálculos ni condiciones, continuó María Elena con voz cada vez más firme. También me ha demostrado con sus acciones cotidianas que el poder sanador del perdón es infinitamente más poderoso y liberador que el veneno corrosivo del rencor. Mi corazón me está gritando que debo ir inmediatamente a buscar a mi padre, abrazarlo después de tantos años y decirle cara a cara que lo perdonamos completamente, que ahora entendemos perfectamente las razones detrás de sus acciones, y sobre todo, que lo necesitamos de vuelta en casa, donde siempre ha pertenecido. Don Roberto sintió que sus ojos se inundaban irremediablemente de lágrimas contenidas que finalmente encontraban un cauce para liberarse.
En aquellas palabras sinceras y emotivas de María Elena resonaba claramente el eco inconfundible de las palabras que su amada Esperanza, fallecida hacía ya 7 años, le habría dicho exactamente en estas mismas circunstancias si estuviera físicamente presente. Era como escuchar la voz de su esposa a través de esta joven extraordinaria. ¿Sabe qué, María Elena?, respondió finalmente, con una voz cargada de emoción apenas controlada. Tiene usted toda la razón del mundo. Creo que finalmente ha llegado el momento adecuado para que Jorge Rodríguez comprenda que el poder sanador del perdón genuino es inmensamente más fuerte que el orgullo obstinado que nos mantiene separados, y que una verdadera familia se construye día a día con amor incondicional y comprensión mutua, no con una perfección inalcanzable. Y también ha llegado el momento propicio para que yo mismo, después de tanto tiempo, perdone sinceramente a quien fue más que mi socio comercial, mi hermano del alma. ¿Vendría usted conmigo?, preguntó María Elena, sorprendida por su propia audacia. ¿Realmente quiere acompañarme en este viaje? Don Roberto, continuó con voz suave pero firme. He notado claramente que usted también lo extraña profundamente. Puedo verlo reflejado en sus ojos cada vez que habla de él, en cómo su voz cambia sutilmente cuando menciona su nombre. Y estoy convencida de que él también debe extrañarlo intensamente a usted, probablemente con la misma fuerza con la que nosotros lo hemos extrañado todos estos años. Tal vez ha llegado finalmente el momento perfecto para que dos hermanos del alma que fueron separados por las circunstancias se reencuentren después de tanto sufrimiento, y para que una familia fragmentada se vuelva a unir completamente, sanando viejas heridas que han permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Don Roberto esbozó lentamente una sonrisa que contenía una mezcla perfecta de inmensa alegría y profunda tristeza, creando una expresión tan genuina y conmovedora que María Elena pensó que era la sonrisa más hermosa y a la vez más desgarradora que había contemplado en toda su vida. ¿Sabe qué, María Elena? Tiene usted razón en todo, respondió con renovada energía. Vamos juntos a buscarlo, mañana mismo a primera hora. Ya hemos perdido demasiado tiempo valioso en orgullo, resentimiento y malentendidos. Es definitivamente el momento adecuado para cerrar definitivamente estas dolorosas heridas que han permanecido abiertas y sangrantes durante demasiados años, envenenando nuestras vidas y robándonos la felicidad que merecemos. Y así fue exactamente como dos corazones que habían estado profundamente lastimados durante 25 largos años, el de un empresario exitoso que había perdido a su mejor amigo del alma por lo que erróneamente consideró una imperdonable traición, cuando en realidad había sido simplemente un acto desesperado de amor incondicional hacia una esposa gravemente enferma, y el de una hija que había crecido sin la presencia fundamental de su padre debido a un orgullo malentendido y una vergüenza autoimpuesta que nunca merecieron tanto sacrificio. Finalmente se unieron con un propósito común: sanar completamente una herida familiar que durante décadas había parecido absolutamente incurable. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar tímidamente la ciudad, don Roberto y María Elena, con maletas ligeras pero corazones cargados de esperanza y expectación, abordaron juntos el primer vuelo disponible con destino a Guadalajara, iniciando así un viaje que prometía cambiar sus vidas para siempre. Durante todo el vuelo, María Elena sintió un torbellino de emociones en su interior. Las mariposas revoloteaban incesantemente en su estómago mientras su mente se inundaba de preguntas que llevaban años esperando respuesta. ¿Cómo se vería su padre ahora, después de tantos años de ausencia y sacrificio silencioso? ¿Todavía tendría esa sonrisa cálida que iluminaba cualquier habitación? ¿La reconocería al instante o necesitaría un momento para conectar a la niña de sus recuerdos con la mujer en que se había convertido? ¿Querría realmente verla o se sentiría avergonzado, incapaz de enfrentar el pasado? Y quizás la pregunta más importante de todas: ¿podría finalmente perdonarse a sí mismo lo suficiente como para aceptar el perdón sincero que su familia le ofrecía con los brazos abiertos? La dirección que Jorge había enviado en aquella carta gastada por el tiempo los condujo hasta una zona humilde pero digna de Guadalajara, a una pequeña pensión de fachada modesta pero impecablemente limpia, ubicada en una calle tranquila donde los vecinos se saludaban por sus nombres. Cuando el encargado, un hombre mayor de rostro amable y gestos pausados, les informó con voz serena: Jorge Rodríguez vive en el cuarto 16 pero está trabajando en la fábrica. Siempre regresa puntualmente a las 6 de la tarde.
ni un minuto antes ni un minuto después. María Elena sintió que las piernas se le transformaban en gelatina y tuvo que apoyarse discretamente en la pared para no desplomarse. Con el corazón latiendo desbocado y las horas estirándose como si fueran eternas, decidieron esperar en un parque cercano, sentados en una banca bajo la sombra protectora de un árbol frondoso. Cada minuto que pasaba parecía una pequeña eternidad. María Elena observaba constantemente su reloj mientras don Roberto, intentando calmar su propia ansiedad, le contaba anécdotas de cuando él y Jorge eran jóvenes soñadores que creían poder conquistar el mundo con su amistad y determinación. Cuando finalmente el reloj marcó las 6 de la tarde y regresaron a la pensión, sus corazones latían con la fuerza y el ritmo de tambores ceremoniales anunciando un momento trascendental. Don Roberto, reuniendo todo su valor y enfrentando 25 años de ausencia, levantó su mano temblorosa y tocó con decisión la puerta del cuarto 16, sintiendo que estaba a punto de cerrar un círculo que había permanecido dolorosamente abierto durante demasiado tiempo. Los pasos que resonaron desde el otro lado de aquella puerta desgastada eran lentos, pesados, el andar característico de alguien cuyo cuerpo carga no solo con el peso de los años, sino también con el de las decisiones difíciles y el trabajo duro de toda una vida dedicada a la expiación silenciosa. Cuando finalmente la puerta se abrió con un leve crujido de las bisagras, los tres quedaron completamente inmóviles, como figuras congeladas en un cuadro que intentaba capturar el momento exacto en que el pasado, el presente y el futuro colisionaban en un instante de pura verdad emocional. Jorge Rodríguez, aquel hombre que alguna vez había sido joven y lleno de sueños, tenía ahora 63 años marcados profundamente en cada centímetro de su ser. Su cabello, que María Elena recordaba negro como la noche, estaba ahora completamente canoso, como si cada día lejos de su familia hubiera dejado una pequeña marca plateada. Su rostro, antaño liso y sonriente, mostraba ahora las profundas líneas del tiempo, del trabajo incesante y del sufrimiento silencioso que había soportado como penitencia autoimpuesta. Sin embargo, cuando María Elena encontró su mirada, descubrió con emoción que sus ojos, aquellas ventanas del alma, seguían siendo exactamente los mismos ojos cálidos, honestos y profundamente expresivos que recordaba con nitidez de su infancia, como si fueran la única parte de él que el tiempo y el dolor no habían logrado transformar. «Roberto», susurró Jorge con voz quebrada, y en esa simple palabra, en esas 3 sílabas pronunciadas con reverencia, estaban condensados 25 largos años de dolor punzante, de arrepentimiento constante, de culpa corrosiva, sorprendentemente, de un amor fraternal que nunca se había extinguido a pesar de la distancia y las circunstancias. «Jorge», respondió don Roberto con igual emoción, y en su voz resonaba el mismo dolor profundo, la misma nostalgia dolorosa y el mismo amor inquebrantable que había resistido la prueba del tiempo y la traición percibida. Pero fue María Elena, reuniendo todo el valor acumulado durante una vida marcada por la ausencia, quien finalmente rompió aquel silencio cargado que amenazaba con extenderse indefinidamente, con volverse un abismo insalvable entre ellos. Con voz clara y firme, aunque impregnada de emoción contenida, pronunció las palabras que había ensayado mentalmente durante todo el viaje. «Hola papá, he venido a llevarte a casa, donde siempre has pertenecido». Jorge miró a su hija como si estuviera contemplando una aparición imposible, un fantasma benigno surgido de sus sueños más anhelados pero nunca realizados. La niña de 14 años que había dejado atrás, con trenzas y rodillas raspadas, se había transformado en una mujer hermosa, fuerte, segura y evidentemente exitosa. Sus ojos, tan parecidos a los de Carmen, se llenaron instantáneamente de lágrimas que parecían haber estado esperando pacientemente durante 25 largos años el momento preciso para finalmente liberarse y fluir libremente. «María Elena, mi hija, mi niña», balbuceó Jorge con voz entrecortada por la emoción, incapaz de articular frases completas ante la magnitud del momento. «Papá, ya sabemos toda la verdad. Sabemos exactamente por qué te fuiste, por qué creíste necesario dejarnos. Entendemos el sacrificio inmenso que hiciste y las razones detrás de cada una de tus decisiones. Y queremos que sepas, con absoluta certeza, que te perdonamos completamente, que te entendemos desde lo más profundo de nuestros corazones, más importante aún, que te necesitamos en casa, que tu familia nunca ha estado completa sin ti». Sin poder contenerse un segundo más,
Los tres se fundieron en un abrazo estrecho, casi desesperado, ahí mismo, en el umbral de aquel cuarto humilde pero digno. Se abrazaron con la fuerza acumulada de 25 años de ausencia, llorando sin reservas ni vergüenza, como si con cada lágrima derramada quisieran purgar y liberar todo el dolor, toda la incertidumbre y toda la tristeza que habían cargado silenciosamente durante un cuarto de siglo de separación involuntaria. 3 semanas después, en una espaciosa y acogedora casa nueva ubicada en las tranquilas afueras de la Ciudad de México, una casa que don Roberto había insistido en comprar personalmente para la familia Rodríguez como gesto de reconciliación y nuevo comienzo, se celebraba una cena familiar que para todos los presentes representaba nada menos que un milagro tangible, la manifestación física de que el amor verdadero siempre encuentra caminos inesperados para triunfar sobre la adversidad. Doña Carmen, completamente recuperada de aquella enfermedad del corazón que había desencadenado toda esta historia de separación y reencuentro, y radiante de una felicidad que parecía iluminar toda la estancia, servía con gestos llenos de amor su legendario mole, preparado según la receta secreta familiar transmitida por generaciones. Un plato que simbolizaba perfectamente la mezcla compleja de ingredientes amargos y dulces que componen la vida misma. Luis y Miguel, los hijos menores ahora convertidos en jóvenes prometedores de 16 y 18 años respectivamente, contaban animadamente anécdotas y chistes que arrancaban carcajadas sinceras a todos los presentes, mientras abrazaban con frecuencia y sin reservas al abuelo que habían creído que nunca tendrían la oportunidad de conocer, tratando de recuperar en pocas semanas todo el tiempo perdido durante años de ausencia involuntaria. Don Roberto estaba ahí como el abuelo honorario que nunca habían tenido, sonriendo ampliamente mientras compartía anécdotas llenas de sabiduría de los viejos tiempos cuando él y Jorge eran jóvenes soñadores. Su voz transmitía la calidez de un hombre que había aprendido que el perdón es más valioso que cualquier tesoro material. Y Jorge Rodríguez, con el cabello completamente plateado por los años pero con los ojos brillantes como estrellas de felicidad, abrazaba tiernamente a su hija María Elena, como si temiera que al soltarla pudiera desvanecerse como un sueño. Mientras la sostenía cerca de su corazón, le susurraba al oído con voz quebrada por la emoción: «Perdóname, mija, perdóname por haberte fallado todos estos años, por no haber tenido el valor suficiente para quedarme a tu lado y enfrentar mis errores como un verdadero hombre. Cada día lejos de ti fue un castigo peor que cualquier prisión». Y María Elena, con lágrimas cristalinas de pura alegría corriendo libremente por sus mejillas sonrosadas, le respondía con una sonrisa que iluminaba toda la habitación: «Ya estás perdonado, papá. Lo has estado siempre en mi corazón. Bienvenido a casa, al lugar donde siempre has pertenecido». En los días siguientes, don Roberto había insistido repetidamente, con la determinación de un hombre de negocios experimentado, en que Jorge regresara como su socio pleno en la empresa que una vez habían soñado juntos. Le ofreció una oficina espaciosa con vista a la ciudad y un puesto directivo con todas las comodidades que merecía. Sin embargo, Jorge, tras reflexionar profundamente sobre su vida y sus prioridades, había decidido con humildad y convicción que prefería dedicar su tiempo y energía a los proyectos de ayuda social que don Roberto y su difunta esposa Esperanza habían iniciado años atrás con tanto amor y dedicación. «Quiero pasar cada minuto del resto de mi vida ayudando a familias vulnerables que están atravesando por las mismas dificultades que nosotros pasamos», había explicado Jorge con determinación brillando en sus ojos. «Quiero construir puentes de esperanza para que ningún padre tenga que enfrentarse jamás a las decisiones desesperadas que yo me vi obligado a tomar. Quiero transformar mi dolor en propósito y mi arrepentimiento en acción». Y María Elena, fiel a su palabra y a los valores que había aprendido tanto de don Roberto como de su propia experiencia de vida, había cumplido meticulosamente su promesa de continuar expandiendo aquella hermosa cadena de bondad que había transformado su propia existencia. Con el apoyo incondicional de don Roberto y la guía espiritual de su padre recién recuperado, había diseñado e implementado un ambicioso programa de becas integrales destinado específicamente a muchachas provenientes de familias de escasos recursos que albergaban el profundo deseo de estudiar, superarse y romper los ciclos de pobreza que habían afectado a sus familias por generaciones. Cada mes, sin faltar nunca a esta sagrada cita, ella personalmente entrevistaba con paciencia y empatía a cada una de las candidatas, pero rechazando deliberadamente los lujos y protocolos de las oficinas elegantes.
En su lugar, viajaba hasta los hogares más humildes de la ciudad, sentándose en las mismas sillas donde estas jóvenes soñaban cada noche, compartiendo el mismo aire, las mismas esperanzas y los mismos temores. En cada entrevista, María Elena miraba más allá de la ropa sencilla, de las paredes desconchadas o de los zapatos gastados, buscando con atención en los ojos de cada joven aquel mismo brillo de determinación inquebrantable que don Roberto había reconocido en ella aquel día milagroso que había cambiado para siempre el rumbo de su destino. Porque al final del camino, querido amigo que me escuchas con el corazón abierto, las mejores y más valiosas historias que perduran en el alma no son aquellas fantasías que nos hacen creer ingenuamente que los sueños se materializan por arte de magia o por golpes de fortuna inesperados, sino aquellas verdades profundas que nos enseñan con honestidad que el perdón sincero puede sanar incluso las heridas más profundas y dolorosas del espíritu humano, que el amor verdadero, ese que no pone condiciones ni lleva cuentas del mal, siempre encuentra caminos inesperados para triunfar sobre la adversidad y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para emprender el viaje de regreso a casa. Nunca es demasiado tarde para pronunciar con humildad esas palabras sanadoras de perdóname. Y nunca, mientras exista un latido en nuestro corazón, es demasiado tarde para que una familia fragmentada por el dolor pueda volver a unirse con el adhesivo más poderoso y resistente que existe en este universo de pruebas y redenciones, el amor incondicional que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y esta es, sin lugar a dudas, la verdad más grande y trascendental de todas las que podemos aprender en nuestro paso por este mundo. Que la verdadera y auténtica riqueza jamás podrá medirse en billetes acumulados o en cuentas bancarias rebosantes, sino únicamente en la profundidad y sinceridad de los corazones humanos que logramos tocar positivamente con nuestras acciones. Que la verdadera elegancia jamás residirá en las marcas de ropa que adornan nuestro cuerpo temporal, sino exclusivamente en la delicadeza y respeto con que decidimos tratar a cada ser humano que cruza nuestro camino. Y que la verdadera felicidad, esa que permanece incluso en las noches más oscuras, nunca se encontrará en lo que egoístamente acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que generosamente somos capaces de dar y compartir con aquellos que más necesitan una mano amiga extendida en su momento de mayor vulnerabilidad. La historia conmovedora de María Elena y su familia nos recuerda con claridad meridiana que detrás de cada persona que aparentemente no encaja en los moldes superficiales de nuestra sociedad, se esconde siempre una historia personal de lucha silenciosa, de sacrificios invisibles, de amor inquebrantable y de esperanza que se niega a morir incluso en las circunstancias más adversas. Nos recuerda con cada palabra que las apariencias superficiales casi siempre engañan al ojo desatento, que los juicios precipitados basados en primeras impresiones hieren profundamente almas que ya cargan con suficiente dolor, y que la bondad desinteresada, esa que se da sin esperar nada a cambio, siempre, invariablemente siempre, encuentra formas inesperadas de triunfar sobre la crueldad y la indiferencia que tanto abundan en nuestro mundo moderno. Y nos recuerda también, con la fuerza de una verdad universal, que no importa cuántos años o décadas hayan transcurrido en el reloj implacable del tiempo, no importa cuánto dolor hayamos causado inadvertidamente o cuánto sufrimiento hayamos tenido que soportar en silencio, nunca es demasiado tarde para empezar nuevamente desde cero, para pronunciar con humildad sincera palabras de arrepentimiento, para abrir el corazón al milagro sanador del perdón y para construir con paciencia y determinación algo nuevo, hermoso y duradero sobre las ruinas aparentemente irrecuperables de lo que una vez estuvo roto y parecía perdido para siempre. Porque el amor verdadero, ese que no conoce de orgullo ni de condiciones, ese amor que mi querido amigo que me escuchas también has sentido alguna vez en tu vida, siempre, absolutamente siempre, encuentra caminos inesperados para manifestarse y triunfar sobre todas las adversidades.